¿Y si te dijera que bajo las aguas de uno de los ríos más sagrados del mundo se ha descubierto algo que ni siquiera los científicos más preparados han logrado explicar? Este no es un simple hallazgo arqueológico, ni una teoría conspirativa más flotando en las redes. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la historia, la fe y quizás hasta el universo mismo, porque lo que fue encontrado en las profundidades del río Jordán no solo ha dejado sin palabras a la comunidad científica, sino que también ha desatado una tormenta de preguntas que nadie sabe cómo responder. Imagina por un momento a un grupo de investigadores, rodeados por un silencio casi sagrado, observando lo imposible. Frente a ellos, un objeto cubierto de inscripciones desconocidas, brillando de una manera que desafiaba toda lógica. Las cámaras grabando, los corazones latiendo con fuerza, y una pregunta que invadía el aire. ¿Es esto una señal de Dios? Desde hace siglos, el río Jordán ha sido escenario de milagros, bautismos y leyendas bíblicas. Pero lo que acaba de emerger de sus aguas va más allá de cualquier relato conocido. ¿Cómo explicar un fenómeno que no responde a las leyes físicas? ¿Cómo aceptar que algo que parece salido de las escrituras sagradas ha sido encontrado en la realidad? El mundo científico intenta mantenerse escéptico, pero incluso ellos no pueden negar lo extraordinario. Testimonios filtrados hablan de símbolos jamás antes vistos, de energías que afectan los dispositivos electrónicos, de una luz que no proviene de ninguna fuente identificable. Y mientras los laboratorios intentan encontrar una explicación, las redes sociales hierven con teorías que van desde artefactos alienígenas hasta profecías divinas. Lo más inquietante no es solo lo que se encontró, sino cómo fue encontrado. Un equipo de exploradores, guiados por una pista antigua y casi olvidada, siguió un mapa que durante décadas fue considerado un mito. Pero ese mapa los llevó justo al lugar exacto, como si alguien o algo quisiera que lo encontraran. Y lo que vieron allí cambió todo. ¿Será posible que estemos frente a un mensaje del más allá? ¿Un recordatorio celestial? ¿Un aviso? ¿O incluso una prueba concreta de una inteligencia superior? El Vaticano guarda silencio. Gobiernos han bloqueado imágenes satelitales de la zona, y los expertos que estuvieron allí, muchos han dejado de hablar. La historia que estás a punto de conocer no solo te va a sorprender, va a desafiar tu forma de pensar. Porque no estamos hablando de una simple casualidad. Estamos ante un fenómeno que tiene el potencial de reescribir capítulos enteros de la humanidad, y justo en el momento más incierto de nuestro tiempo. Desde el primer instante en que el objeto emergió de las turbias aguas del río Jordán, algo cambió en el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el universo entero contuviera el aliento ante lo que estaba por revelarse. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Aquello que surgía lentamente desde el fondo del río no era simplemente un artefacto antiguo ni un resto arqueológico más. No, era algo completamente distinto, algo que escapaba de toda clasificación humana. Y lo más perturbador, ningún científico, ni siquiera los más brillantes del mundo, ha logrado explicar lo que vieron con sus propios ojos.
Los primeros en llegar al lugar fueron un grupo de investigadores independientes, motivados por una serie de pistas extrañas halladas en manuscritos olvidados y relatos orales de comunidades locales que hablaban de una luz bajo el agua que aparece cada 100 años. Durante semanas estuvieron excavando a orillas del Jordán, utilizando sensores de última tecnología, pero ninguna máquina había detectado lo que finalmente apareció. Fue una casualidad, o quizá no. Una fuerte corriente repentina removió el lodo del fondo del río, revelando una forma sólida, geométricamente perfecta, que parecía emitir una especie de vibración que interfería con las brújulas y los dispositivos electrónicos. Al principio pensaron que se trataba de un simple artefacto metálico, pero cuando lograron sacarlo por completo a la superficie, el silencio se apoderó del equipo. Era un objeto en forma de esfera aplanada, cubierta de inscripciones desconocidas que parecía latir levemente como si tuviera un pulso, como si estuviera vivo. Las cámaras grabaron cada segundo, y esas imágenes fueron enviadas a laboratorios de todo el mundo. Pero lo que ocurrió después es aún más inquietante. Muchas de esas grabaciones fueron misteriosamente borradas de los servidores. Otros archivos llegaron a destino, pero con fallos inexplicables, como si algo o alguien no quisiera que el contenido se difundiera. Los científicos que analizaron el objeto afirmaron que no está hecho de ningún material conocido por la ciencia actual. No es hierro, ni acero, ni ningún compuesto terrestre. A temperaturas elevadas no se deforma. Bajo presión extrema no se agrieta. Y más desconcertante aún, en algunos casos, el objeto comenzó a emitir sonidos de baja frecuencia, similares a cantos litúrgicos antiguos en lenguas que nadie ha podido identificar. Fue entonces cuando comenzaron las especulaciones. ¿Es este el vestigio de una civilización perdida? ¿Una reliquia que permaneció oculta durante milenios, esperando ser descubierta en el momento justo? ¿O es algo mucho más profundo, mucho más poderoso? ¿Una señal de Dios? Los teólogos se dividieron. Algunos lo ven como una prueba indiscutible de una inteligencia divina que ha interactuado con la humanidad desde tiempos inmemoriales. Otros, en cambio, alertan sobre un posible engaño global, una señal de advertencia. Pero nadie puede ignorar los hechos. Lo que apareció en el río, Jordán desafía toda lógica, toda historia, toda creencia. En medio de esta tormenta de incógnitas, algo aún más extraño comenzó a suceder. Varios de los científicos que estuvieron en contacto directo con el objeto reportaron sueños vívidos, visiones que no podían explicar, en los que veían ciudades antiguas sumergidas, seres alados descendiendo del cielo, y una voz que repetía una y otra vez una misma frase: el final comienza en el principio. Estas experiencias compartidas, que se repitieron en diferentes lugares del mundo, encendieron las alarmas. ¿Estamos ante un fenómeno espiritual, místico, o ante una tecnología tan avanzada que parece sobrenatural? Mientras tanto, el Vaticano, en un movimiento sin precedentes, envió una delegación de expertos en lenguas muertas, arte sacro y profecías bíblicas al lugar del hallazgo. Su llegada no fue pública, no hubo comunicados, pero los registros de vuelo lo confirman. ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Por qué el silencio? ¿Qué fue lo que vieron que los obligó a sellar toda información y clasificar los informes como ultrasecretos? La presión internacional crece. Algunos gobiernos han comenzado a cerrar el acceso a la zona. Las imágenes satelitales más recientes muestran interferencias digitales justo sobre el lugar donde fue encontrado el objeto. Al parecer, incluso la tecnología no puede capturar completamente lo que hay allí. Los lugareños han comenzado a contar historias sobre luces que emergen del agua por las noches, sobre sonidos que provienen de las profundidades y sobre figuras encapuchadas que patrullan las orillas en la oscuridad, como si resguardaran algo, como si intentaran proteger un portal. Pero lo más sorprendente, lo que realmente ha dejado a todos sin palabras, es la conexión que algunos estudiosos han comenzado a trazar entre este hallazgo y ciertos pasajes de las Escrituras.
textos antiguos, que hasta ahora eran considerados simbólicos o alegóricos, parecen describir con precisión el objeto hallado, su forma, su energía, su ubicación exacta en el Jordán. ¿Y si estos textos no eran metáforas? ¿Y si siempre nos estuvieron advirtiendo sobre algo real, tangible que por fin ha sido revelado? Cada día que pasa, aparecen nuevos elementos, nuevos misterios, nuevos fragmentos de una verdad que, pieza a pieza, comienza a tomar forma. Una verdad que amenaza con derrumbar todo lo que creíamos saber sobre ciencia, religión e historia. Porque si este objeto no fue hecho por manos humanas, entonces ¿por quién? ¿Y con qué propósito? Las preguntas no se detienen, y mientras más se intenta ocultar, más crece la curiosidad global. Más personas quieren saber. Más voces se suman al clamor de respuestas. Pero quizás lo más inquietante de todo es que el objeto sigue activo, sigue vibrando, sigue emitiendo señales, como si estuviera esperando algo, como si supiera que su descubrimiento era solo el primer paso, como si lo que viene ahora fuera mucho más grande. Las primeras horas después del descubrimiento fueron un caos controlado. Nadie sabía cómo reaccionar. El objeto no solo había dejado atónitos a los científicos, sino que comenzaba a despertar algo mucho más profundo, una sensación ancestral de que ese hallazgo no era casual. Había algo más, algo que parecía resonar con historias olvidadas, con símbolos perdidos en el tiempo, con profecías escritas hace miles de años que ahora cobraban un nuevo significado. Y fue entonces cuando surgió la gran pregunta: ¿estamos frente a una reliquia sagrada o ante una profecía activada? El objeto fue colocado en una cámara aislada, protegida con los más altos protocolos de seguridad. Cada movimiento era monitoreado, cada oscilación en su energía era registrada. Sin embargo, cuanto más lo estudiaban, más se desdibujaban las certezas. Uno de los lingüistas del equipo, especializado en inscripciones preabrahámicas, comenzó a detectar patrones en los grabados que recubrían la superficie. No eran simples marcas, eran secuencias. Una especie de código que, según él, solo podría haber sido diseñado con una intención comunicativa. Un lenguaje, uno que no pertenece a ninguna civilización conocida. Lo más desconcertante es que muchas de esas inscripciones coincidían de manera exacta con símbolos hallados en templos antiguos en Mesopotamia, Egipto e incluso en la India. ¿Cómo es posible que un objeto encontrado en el río Jordán contenga elementos de culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia? La única explicación plausible, por más absurda que parezca, es que este objeto haya precedido a todas esas civilizaciones, sirviendo quizás como inspiración o legado de un conocimiento primordial, un conocimiento perdido o deliberadamente ocultado. Pero antes comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas. Y definitivamente, traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Pero la teoría más escalofriante aún estaba por llegar. Una investigadora del equipo, especialista en textos apócrifos y manuscritos gnósticos, notó algo que la dejó helada. En uno de los rollos del Mar Muerto, específicamente en un fragmento del Libro de los Vigilantes, se menciona un artefacto escondido en las aguas del río, donde el cielo toca la tierra, que sería revelado cuando el mundo esté al borde del juicio. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero el fragmento describe el objeto como una estrella petrificada que habla sin voz, y eso encajaba a la perfección con lo que habían encontrado. El objeto no hablaba, pero su energía, sus pulsos, sus vibraciones parecían estar diciendo algo, comunicando algo. Y como si eso no fuera suficiente, comenzaron a surgir efectos colaterales.
Uno de los guardias encargados de la vigilancia nocturna fue encontrado en estado de trance, murmurando palabras en un idioma que nadie pudo identificar. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban abiertos, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Al ser interrogado, solo pudo decir: «Él viene, el que está escrito, ya no hay vuelta atrás». A partir de ese momento, el acceso al objeto fue restringido aún más, pero no pudieron detener lo inevitable. Las filtraciones comenzaron. Las primeras imágenes llegaron a foros ocultos, a canales alternativos, a comunidades digitales que desde hace años estudian señales del fin de los tiempos. Y en esas imágenes, los usuarios comenzaron a notar detalles que el equipo de investigación había pasado por alto. Uno de los símbolos del objeto coincidía con un grabado hallado en la cueva de Qumran, un símbolo que representa el ojo de la verdad y que, según antiguos escritos, aparecería justo antes de la apertura del segundo sello. ¿Qué significa esto? Estamos ante una conexión directa con el Apocalipsis. ¿Podría este objeto ser una llave, un catalizador o incluso un mensajero? Las hipótesis comenzaron a explotar. Algunos lo comparaban con el Arca de la Alianza, no por su forma, sino por su impacto. Un objeto que no solo contenía conocimiento, sino que tenía la capacidad de alterar la realidad a su alrededor. Otros hablaban de una cápsula del tiempo, divina, dejada por una entidad superior, esperando el momento exacto para ser descubierta por la humanidad. Y no faltaron quienes afirmaban que era una reliquia alienígena, dejada por aquellos que nos crearon, según teorías antiguas como las de Zecharia Sitchin. Pero más allá de las teorías, lo que realmente sacudía al mundo eran las coincidencias proféticas. Varios versículos del Antiguo Testamento parecían activarse como piezas de un rompecabezas que solo ahora comenzábamos a comprender. Las palabras de Isaías, Ezequiel y sobre todo del libro de Daniel cobraban un nuevo sentido a la luz de este hallazgo. Algunos versículos describen un objeto de fuego que desciende al agua y que será levantado por manos impuras, pero hablará solo a los puros de corazón. ¿Y si este objeto ha estado aquí todo el tiempo, esperando el momento correcto? Las manifestaciones también comenzaron a intensificarse. En las cercanías del río, habitantes locales reportaron sueños colectivos, visiones compartidas, donde veían el objeto flotando sobre ciudades modernas, proyectando imágenes del pasado y del futuro. Incluso hubo testimonios de personas que, tras acercarse al área del descubrimiento, afirmaban haber sanado enfermedades crónicas, mientras que otras reportaron un deterioro físico acelerado, como si el objeto amplificara lo que ya estaba en el alma de cada uno. Y así el misterio sigue creciendo, porque cuanto más se intenta racionalizarlo, más se aleja de toda lógica. ¿Estamos frente a una reliquia ancestral que sobrevivió a los milenios? ¿O frente a una profecía viva que acaba de activarse? El objeto no da respuestas, solo sigue allí, en silencio, vibrando, como si supiera que aún queda mucho por revelar. Cuando las primeras noticias del hallazgo comenzaron a circular discretamente entre algunos círculos eclesiásticos, la reacción fue de escepticismo absoluto. Muchos pensaron que se trataba de otro montaje, una más de esas teorías virales que aparecen en Internet y desaparecen con la misma rapidez. Pero bastó que un fragmento del objeto, una imagen filtrada que mostraba su superficie cubierta de inscripciones resplandecientes, llegara a manos del patriarcado ortodoxo en Jerusalén para que la historia tomara un giro inesperado, porque lo que vieron allí coincidía exactamente con un símbolo ancestral preservado en códices bizantinos, uno que jamás había sido revelado al público y que, según los textos, aparecería al final de los tiempos. La Iglesia Católica, el Consejo de Rabinos en Jerusalén, líderes musulmanes chiitas y sunitas, incluso representantes del budismo tibetano y del hinduismo védico, todos comenzaron a solicitar informes. El silencio inicial fue reemplazado por un estado de urgencia contenido, porque aquello que había sido descubierto en las aguas del río Jordán
un lugar donde, según las Escrituras, se abrieron los cielos y habló la voz divina, parecía tener implicaciones demasiado grandes para ser ignoradas. El Vaticano envió un grupo reducido de expertos en teología, arqueología bíblica y lenguas muertas. Su presencia no fue anunciada oficialmente, pero cámaras ocultas captaron su llegada, bajo estricta vigilancia militar. Lo que sucedió después se ha mantenido en el más absoluto secreto. Sin embargo, filtraciones internas aseguran que uno de los sacerdotes que tuvo contacto con el objeto sufrió una especie de epifanía. Cayó de rodillas, comenzó a llorar y recitó, palabra por palabra, un pasaje del libro del Apocalipsis, en arameo, lengua que jamás había estudiado. Ese incidente detonó un debate interno feroz. Algunos dentro del Vaticano creen que el objeto podría ser una prueba tangible de la presencia divina. Otros, sin embargo, lo ven como una posible manipulación masiva, una trampa cuidadosamente diseñada por fuerzas que buscan desestabilizar la fe global. ¿Y si se tratara de un experimento social extremo? Una simulación tan precisa que logra activar respuestas espirituales profundas en quienes lo observan. El rabinato israelí, por su parte, convocó una reunión de emergencia con los principales cabalistas del país. Ellos interpretaron las vibraciones del objeto como señales numéricas codificadas, similares al sistema de la gematría. Según sus cálculos, la energía emitida por el objeto coincidía con la cifra 77, un número sagrado que representa ciclos proféticos cumplidos. Para muchos, esto no era casualidad, era un mensaje cifrado, una señal directa. En 1907, el mundo musulmán, líderes espirituales interpretaron el fenómeno como el cumplimiento de una profecía contenida en el Hadís, que habla de un signo luminoso que emergerá de las aguas benditas del este, anunciando la llegada del fin de Meú, la oscuridad. Algunos incluso lo vincularon con el Mahdi, la figura mesiánica esperada en el Islam. Pero también hubo temor, porque si lo que ha aparecido es un signo del fin, ¿qué viene después? Los canales cristianos evangélicos, especialmente en Estados Unidos y Brasil, explotaron con transmisiones en vivo. Pastores, profetas autoproclamados y teóricos del Apocalipsis comenzaron a decir que el objeto era el cumplimiento de Isaías 30:26, cuando la luz de la luna será como la del sol. Muchos afirmaban que se trataba del ojo de Dios, un fragmento del trono celestial caído a la tierra para juzgar a los incrédulos. Miles de personas comenzaron a peregrinar al lugar, intentando ver de cerca lo que llamaban la evidencia del juicio final. Pero no todos vieron un milagro. En paralelo, una oleada de voces comenzó a hablar de manipulación. Teólogos disidentes, investigadores religiosos independientes y hasta algunos líderes espirituales alternativos comenzaron a plantear una teoría inquietante. ¿Y si todo esto fuera una puesta en escena? Una fabricación perfecta, creada con tecnología de punta, para generar un despertar espiritual, con fines de control. En esta versión el objeto sería una creación humanoide, desarrollada en laboratorios secretos bajo el proyecto de una élite con vasto conocimiento simbólico, capaz de utilizar la iconografía sagrada para influenciar las emociones colectivas. Este grupo, según los críticos, habría elegido el río Jordán justamente por su carga espiritual histórica, sabiendo que cualquier fenómeno allí sería inmediatamente interpretado como sagrado. Y la evidencia a su favor no es poca: imágenes distorsionadas, servidores bloqueados, archivos que desaparecen y el inexplicable acceso de fuerzas especiales al sitio del hallazgo. Incluso se reportaron señales de interferencias de campos electromagnéticos cerca de bases militares en la región, lo que alimentó la teoría de una orquestación a escala global. Una prueba masiva de manipulación religiosa para preparar al mundo para una nueva era de control espiritual disfrazado de redención. Mientras tanto, en el ámbito más personal, millones de fieles en distintos rincones del mundo empezaron a experimentar un cambio profundo. Personas que jamás habían entrado a una iglesia, una mezquita o una sinagoga,
comenzaron a indagar en busca de explicaciones, a rezar, a confesar que sentían un llamado, que algo en su interior les decía que esto era real, que lo que estaba ocurriendo no era solo una noticia, sino el inicio de algo profundo, algo inevitable. Y entonces surge el dilema más potente de todos. ¿Estamos frente a una intervención divina que por fin se ha manifestado en nuestro mundo o ante la manipulación más sofisticada de la historia de la humanidad? ¿Milagro celestial o ingeniería espiritual? Las respuestas, por ahora, siguen siendo un eco lejano, un susurro entre las sombras, pero el objeto continúa allí, en silencio, observando, esperando, como si supiera que aún queda mucho por desvelar. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Para entender el impacto que ha generado el hallazgo en el río Jordán, es necesario retroceder, viajar más allá de los hechos actuales y sumergirse en la historia, en las leyendas, en las capas de significado que se han ido acumulando a lo largo de los siglos sobre estas aguas. Porque el río Jordán no es simplemente un curso de agua en Medio Oriente. Es en sí mismo un eje espiritual del mundo, un escenario donde lo divino parece manifestarse de forma constante, casi como si el río tuviera conciencia propia, como si eligiera cuándo y a quién mostrar sus secretos. Durante milenios, este río ha sido testigo de actos que transformaron la historia humana y espiritual de la civilización. Fue allí donde Josué, según las Escrituras, dividió las aguas para que los israelitas pudieran cruzar hacia la tierra prometida. Fue allí donde Naamán, el general sirio, fue curado milagrosamente de la lepra tras sumergirse 7 veces. Y por supuesto, fue también en esas aguas donde Juan el Bautista sumergió a Jesús, marcando el inicio de su ministerio y dejando una huella espiritual que aún resuena. Pero lo que muchos no saben es que el río Jordán ha sido, desde tiempos remotos, un epicentro de fenómenos inexplicables. Las crónicas antiguas hablan de luces que emergen del agua, de sonidos que resuenan durante la noche, de figuras que caminan por la orilla y desaparecen sin dejar rastro. Los monjes del desierto, aquellos ermitaños que vivieron durante décadas cerca de sus márgenes, registraron en sus manuscritos experiencias místicas que hasta hoy siguen siendo ignoradas por la historia oficial. Una de esas historias, casi olvidada, proviene del siglo VI. Según un texto perdido de origen copto, un peregrino vio en las aguas del Jordán una especie de rueda luminosa girando bajo la superficie. Según el manuscrito, aquella visión le reveló secretos que no pudo contar. Murió en silencio, dejando solo dibujos y símbolos que, curiosamente, se parecen a las marcas halladas en el objeto descubierto recientemente. ¿Coincidencia? ¿O una manifestación cíclica que solo se revela a quienes están espiritualmente preparados? Lo que sabemos con certeza es que el río no ha dejado de hablar, no en palabras, sino en hechos, en símbolos, en vibraciones, y eso lo convierte en mucho más que un accidente geográfico. Es un portal, un punto de encuentro entre lo terrenal y lo celestial, un espacio donde los límites entre lo físico y lo espiritual se diluyen. No es de extrañar que este haya sido el escenario elegido para el despertar del objeto. No es de extrañar que, una vez más, el Jordán se haya convertido en el protagonista de un misterio que desafía las leyes humanas. En los últimos años, antes incluso del descubrimiento, los satélites que sobrevolaban la región comenzaron a registrar anomalías térmicas inexplicables, variaciones de temperatura en ciertas zonas del lecho del río que no podían ser explicadas ni por cambios climáticos ni por actividad geotérmica. Algunos expertos en geobiología aseguraron que el río estaba cambiando de frecuencia, como si algo bajo sus aguas
estuviera despertando lentamente, como si el río, después de siglos de silencio, estuviera preparando su próximo mensaje al mundo. Las comunidades que viven cerca del Jordán también comenzaron a sentir algo, a reportar fenómenos. Algunos pastores hablaban de una luz que salía del agua cada noche de luna llena. Otros contaban que sus animales se negaban a beber en ciertas zonas del río, y aunque estos relatos eran tomados como supersticiones rurales, todo cambió tras la aparición del objeto, porque muchos de los testimonios coincidían exactamente con el lugar donde fue hallado. Y no solo los religiosos y científicos han centrado su atención aquí. Antropólogos, expertos en mitología comparada, arqueólogos alternativos y hasta físicos cuánticos han comenzado a mirar el río Jordán como un punto energético único en el planeta. Algunos comparan su poder simbólico con el de las pirámides de Egipto, con Stonehenge, con el Tíbet. Incluso hay quienes aseguran que la línea Ley que atraviesa el Jordán conecta con otros sitios sagrados del mundo, formando una red de puntos de poder cuya finalidad aún es desconocida. Lo cierto es que este río ha sido desde siempre un escenario cargado de ritualidad, de iniciación, de revelación, pero ahora, con este hallazgo, ha elevado su papel a otro nivel. Ya no es solo el lugar donde ocurrieron cosas sagradas en el pasado. Ahora es el epicentro de un acontecimiento que podría reescribir la historia espiritual de la humanidad. Y el detalle más inquietante es que, según algunas profecías antiguas, el río Jordán sería testigo de un evento final, un fenómeno que marcaría el principio del gran despertar. Según un texto atribuido al profeta Esdras, en 1970, las aguas donde los profetas caminaron, surgirá la chispa que encenderá la purificación del mundo. Esa chispa ¿podría ser el objeto? ¿Podría ser la revelación que está empezando a romper las cadenas de la historia oficial? Los que han estado cerca del río recientemente aseguran que la energía se puede sentir en el aire, que algo ha cambiado para siempre, que el silencio ya no es el mismo, que el agua parece susurrar. Algunos incluso dicen que han escuchado cantos, coros que vienen desde las profundidades. No hay pruebas, pero hay cientos de testimonios, y cuando tantos coinciden en lo mismo, algo hay. Porque el río Jordán no es solo historia, es mensaje, es advertencia, es puente. Y ahora, más que nunca, parece estar llamando, no con voz, pero con presencia, no con gritos, pero con verdad. Y ese llamado es imposible de ignorar. Lo que realmente selló la dimensión mística y profundamente perturbadora de este hallazgo no fueron los análisis científicos, ni las profecías antiguas, ni siquiera las reacciones explosivas de las autoridades religiosas. Fue algo mucho más visceral, algo que en cualquier otro contexto habría sido descartado como histeria colectiva, pero que en este caso fue narrado con tanta coherencia, intensidad y similitud por múltiples personas distintas, que se convirtió en imposible de ignorar. Los testigos oculares, los que estuvieron allí, los que vieron lo imposible. El primero en hablar fue un joven guía local, contratado para acompañar al equipo de exploradores en las orillas del Jordán. No era un estudioso, ni un teólogo, ni un hombre religioso, solo alguien que conocía el terreno. Pero lo que vio aquella tarde cambió su manera de ver la realidad para siempre. Según su relato, justo antes de que el objeto emergiera, el agua comenzó a burbujear con una fuerza inusual, y entonces una luz surgió. No una luz común. Era como si algo estuviera brillando desde dentro del río. No reflejaba el sol, no era electricidad, era como un corazón latiendo luz, dijo con voz quebrada durante una entrevista filtrada a medios alternativos. Lo más inquietante fue que en los días siguientes, más de una docena de personas, entre locales, técnicos del equipo, soldados y hasta turistas que estaban cerca, ofrecieron descripciones casi idénticas. Todos hablaban de una luminiscencia cálida, fluctuante, pulsante, como si el objeto no solo brillara, sino que respondiera a la presencia humana. Algunos dijeron que sentían una especie de atracción física hacia esa luz. Otros
que les provocaba una paz profunda y unos pocos que les causó terror. Una mujer, enfermera jubilada que paseaba con su nieto por las inmediaciones, aseguró que al ver el resplandor sintió una voz dentro de su mente, pero no una voz humana. Según ella, esa luz no solo era visible, transmitía pensamientos, imágenes, sensaciones. Dijo que vio ruinas sumergidas, ciudades que nunca había estudiado, símbolos flotando en el aire y una sombra inmensa descendiendo del cielo. Su nieto, un niño de apenas 7 años, dibujó después de la experiencia un círculo con alas y ojos en todo su contorno. El dibujo fue analizado por un experto en iconografía religiosa y, para su sorpresa, coincidía con descripciones apócrifas de los Ofanim, los seres que giran mencionados en las visiones de Ezequiel. Los soldados asignados al perímetro también comenzaron a presentar síntomas extraños. Uno de ellos, que pidió mantenerse en el anonimato, declaró que al mirar directamente al objeto durante la noche, vio una figura humana en el centro de la luz, una figura que lo observaba con los ojos cerrados, y que, al abrirlos, lo hizo perder la noción del tiempo. Otro afirmó haber escuchado cantos, en un idioma que no entendía pero que le provocaba lágrimas, y otro más confesó haber soñado con su propia muerte, escrita en un muro dorado, en un lugar que nunca había visitado. Estos relatos, lejos de desacreditar el fenómeno, comenzaron a atraer más atención internacional. Médiums, parapsicólogos, expertos en percepciones extrasensoriales e incluso agentes de inteligencia psíquica. Sí, esos programas que aún existen en ciertos países bajo nombres encubiertos, fueron enviados al sitio del hallazgo. Muchos de ellos, tras estar en contacto con el campo energético del objeto, reconocieron patrones comunes en las experiencias de los testigos, visiones compartidas, activación de recuerdos bloqueados e incluso casos de xenoglosia, donde personas hablaban lenguas muertas que jamás habían estudiado. Un sacerdote copto que logró acercarse al sitio por medio de contactos locales afirmó en una grabación filtrada que la luz no está allí solo para ser vista, está para despertar. Según su interpretación, la luz emitida por el objeto era una forma de conciencia superior, algo que solo podía ser comprendido desde lo espiritual. Para él, el objeto no era una máquina ni una herramienta, sino una entidad, un ser. Tal vez no con vida biológica como la entendemos, pero sí con intención, con propósito. Incluso entre aquellos que no vieron la luz directamente, pero estuvieron presentes durante las primeras 72 horas del descubrimiento, el impacto psicológico fue notorio. Pesadillas, visiones recurrentes, sensación de estar siendo observados o incluso guiados. Algunos confesaron sentir impulsos de escribir o dibujar símbolos, aunque nunca antes lo habían hecho. Al comparar los trazos, investigadores encontraron coincidencias con escrituras proto-sinaíticas y con runas antiguas usadas en rituales preisraelitas. ¿Cómo es posible que personas sin ningún trasfondo histórico o religioso produzcan estos signos de manera espontánea? La ciencia una vez más se vio acorralada, porque no hay forma de medir con precisión una experiencia trascendental, pero cuando ésta se replica una y otra vez, con testigos diferentes, en momentos distintos y sin contacto previo entre ellos, algo más profundo está ocurriendo. Un psicólogo de la Universidad Hebrea, que entrevistó a 18 testigos en las primeras 2 semanas, concluyó que la única constante era la transformación interna. Todos ellos, después del contacto, afirmaban que su vida había cambiado para siempre, que sus prioridades se alteraron, que ya no podían ver el mundo con los mismos ojos. Y eso es tal vez lo más poderoso de este fenómeno, porque más allá del misterio científico, de las implicaciones religiosas o de las teorías conspirativas, hay un elemento humano que se activa con fuerza devastadora, la certeza interna de que algo superior ha tocado nuestro plano, y no de forma simbólica, sino directa, tangible, brillante, como si el universo a través de este objeto estuviera enviando una señal que solo algunos pueden percibir plenamente, y que el resto
apenas empieza a notar. La noticia del descubrimiento no tardó en llegar a las oficinas más resguardadas del Vaticano. No a través de los medios tradicionales, ni por canales públicos. Fue una alerta silenciosa, enviada por uno de sus informantes más antiguos, un sacerdote que había sido asignado como enlace entre el Patriarcado de Jerusalén y la Santa Sede. El mensaje era breve, casi críptico, pero su contenido desató una tormenta en los pasillos del Palacio Apostólico. Lo que se encontró en el Jordán no es de este mundo. Solicito inmediato envío de especialistas. Confidencial. En cuestión de horas, se activó un protocolo reservado solo para eventos de naturaleza extraordinaria, uno que no se utilizaba desde hacía más de 30 años. En un ala oculta de la Biblioteca Apostólica Vaticana, un grupo de teólogos, criptólogos, arqueólogos religiosos y agentes de la llamada Sección 13, una división poco conocida de inteligencia vaticana, fue convocado bajo estrictas medidas de seguridad. Su misión: viajar al Medio Oriente, al epicentro del hallazgo y evaluar la naturaleza del objeto encontrado. Pero no de forma pública. Esta operación debía mantenerse en total secreto. A pesar del hermetismo, algunos detalles comenzaron a filtrarse. Se sabe que el equipo vaticano viajó en dos fases. Primero un grupo reducido de observadores, luego un contingente mayor compuesto por expertos en arte sacro, estudios bíblicos e incluso un exorcista. Sí, un exorcista. Porque entre las hipótesis que circulaban dentro del Vaticano, no se descartaba que el objeto pudiera estar vinculado a una fuerza espiritual oscura. Para ellos, cualquier manifestación sobrenatural debía ser investigada tanto desde lo divino como desde lo demoníaco. La llegada del equipo al Medio Oriente no fue registrada en ningún informe oficial. Usaron rutas alternas, identidades falsas y vehículos sin placas diplomáticas. Su base de operaciones fue establecida en un monasterio del desierto, abandonado hace décadas, pero aún bajo custodia de la Orden de los Eremitas del Santo Silencio, una congregación secreta que, según documentos no divulgados, ha sido utilizada por el Vaticano como refugio en tiempos de crisis espiritual. Durante las primeras 48 horas, los enviados no se acercaron directamente al objeto. En su lugar, comenzaron a recopilar testimonios. Entrevistaron a los testigos oculares, analizaron sus relatos, cruzaron los símbolos descritos con los registros del Archivo Secreto Vaticano. Y fue entonces cuando surgió una coincidencia escalofriante. Uno de los grabados presentes en el objeto, el que parecía una estrella de 8 puntas entrelazada con ojos y llamas, coincidía exactamente con una ilustración contenida en el grimorio Lumen Tenebris, un texto prohibido del siglo XII que solo puede ser consultado por cardenales autorizados. Este símbolo, según ese manuscrito, representa la piedra del juicio, un artefacto celestial que, de acuerdo con la leyenda, fue enviado por los ángeles caídos antes del diluvio, como advertencia. En ese mismo texto se menciona que la piedra dormirá en aguas sagradas hasta que el mundo olvide a su creador y entonces despertará. La conexión fue suficiente para que la Santa Sede intensificara su presencia. Se envió un segundo grupo, esta vez acompañado por 2 cardenales y un representante personal del Papa, que hasta ese momento había permanecido en silencio. Según fuentes internas, el pontífice ordenó una vigilia privada de oración y suspendió por 3 días todas sus audiencias públicas. Durante su estancia en la región, los enviados vaticanos realizaron una serie de rituales antiguos, oraciones en latín, cánticos medievales y prácticas litúrgicas que no se usan desde 1960, hace siglos. Algunos monjes cercanos al lugar aseguran haber visto al equipo rociar agua bendita en torno al perímetro del objeto, recitar fragmentos del Apocalipsis y, en un momento especialmente inquietante, realizar lo que parece haber sido una consagración silenciosa, una especie de sellado espiritual del sitio. A partir de ese momento algo cambió, no en el objeto, sino en el entorno. Los animales dejaron de acercarse. El cielo pareció oscurecerse durante más de 1 hora, pese a que no había nubes.
y algunos trabajadores del lugar reportaron escuchar un zumbido constante, parecido a un rezo grave que parecía emanar del suelo. Todo el perímetro fue ampliado y militarizado con la excusa de operaciones arqueológicas en curso. Mientras tanto, dentro del Vaticano, se activaron comités de emergencia doctrinal. Se discutía si revelar la información, cómo manejar la crisis y, lo más importante, cómo interpretar el evento en términos escatológicos. Porque para muchos dentro de la Iglesia, esto no era un simple hallazgo arqueológico, era un signo, un presagio, quizás incluso el cumplimiento de una de las visiones más oscuras de Fátima, nunca revelada al público. Fuentes cercanas a uno de los cardenales participantes aseguran que al volver del viaje, su semblante era otro. Permaneció en silencio durante días. Luego se encerró en su capilla privada y escribió más de 200 páginas que aún no han sido publicadas. En su única declaración pública dijo: "El objeto no fue hallado por accidente, fue despertado, y no estamos preparados para lo que viene". Y mientras todo esto ocurre en la penumbra, en los márgenes del poder, el objeto sigue allí, en el mismo lugar, protegido, vigilado, oculto, pero también más vivo que nunca, vibrando, observando, como si supiera que los ojos del Vaticano, los ojos de la fe más antigua y compleja del mundo, ya no pueden apartarse de él. Mientras el objeto seguía emitiendo aquella vibración constante, imperceptible para muchos, pero intensamente reconocible para quienes estaban cerca, comenzaron a surgir nuevos elementos que llevaron la investigación a un terreno aún más profundo y perturbador: las profecías bíblicas. Porque, aunque durante siglos muchos han intentado descifrar el verdadero significado de los textos sagrados, lo que ahora estaba ocurriendo parecía encajar con una precisión escalofriante en lo que ya había sido escrito hace milenios, como si cada palabra, cada símbolo y cada visión profética estuvieran de alguna manera esperando este momento exacto para activarse. La conexión más inmediata surgió en el libro de Ezequiel, capítulo 1, donde el profeta describe la aparición de seres envueltos en fuego, acompañados de ruedas dentro de ruedas, que brillaban como el ámbar encendido. Durante siglos, estas visiones fueron interpretadas como metáforas o expresiones poéticas de lo divino. Pero ahora, con el hallazgo del objeto en el Jordán, un artefacto circular con símbolos giratorios y una emisión de luz pulsante, muchos comenzaron a preguntarse: ¿y si Ezequiel no estaba describiendo una visión mística, sino una manifestación real? Los investigadores bíblicos que comenzaron a comparar las características del objeto con las descripciones proféticas no tardaron en encontrar más coincidencias. En el Apocalipsis de Juan se habla de un libro sellado con 7 sellos, que solo el Cordero puede abrir. Algunos pasajes hacen referencia a una estrella que cae en el agua, llamada ajenjo, que envenena los ríos y causa caos. Aunque el objeto del Jordán no trajo destrucción, su aparición ha provocado una conmoción global, una sacudida espiritual, y eso es exactamente lo que las profecías anuncian. No siempre el fin es fuego y ruina. A veces es revelación pura, una luz tan intensa que ciega. Más aún, en el libro de Daniel, capítulo 12, se menciona que en los tiempos finales muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, pero también que el conocimiento será sellado hasta el tiempo del fin. Algunos creen que este objeto puede ser la llave a ese conocimiento sellado, que su aparición no es solo un evento arqueológico, sino la activación de un mensaje dormido, diseñado para despertar ahora, en este tiempo, cuando la humanidad parece estar al borde de un colapso espiritual y moral. Y hay más. En Isaías 30:26 se menciona que la luz de la luna será como la del sol, y la del sol será 7 veces mayor, algo que muchos han asociado con un evento cósmico, pero otros estudiosos señalan que puede tratarse de una metáfora sobre un objeto que emite una luz divina, una fuente sobrenatural de iluminación que aparecerá justo antes del juicio. ¿No es esa una descripción perfecta de lo que vieron los testigos oculares del objeto? Cada día que pasa, más y más teólogos
académicos y visionarios están revisando los textos sagrados bajo una nueva luz, ya no como alegorías, sino como registros de eventos concretos, predichos por quienes tuvieron acceso a planos superiores de conciencia. Algunos incluso creen que ciertas profecías no fueron escritas para su tiempo, sino específicamente para el nuestro, para este momento de la historia, y que el objeto encontrado es el gatillo que las activa. Los más radicales, incluso dentro del clero, han comenzado a hablar en voz baja de la posibilidad de que estemos viviendo el cumplimiento del segundo sello del Apocalipsis, el sello de la guerra espiritual. No una guerra con armas, sino una batalla por la verdad, por el alma de la humanidad, donde la revelación de lo divino será enfrentada por las fuerzas del engaño global. El objeto, entonces, no sería simplemente una señal, sino un agente, una herramienta de luz o un arma de disrupción espiritual, dependiendo de quién lo interprete y cómo lo utilice. Algunos estudiosos de los manuscritos de Qumrán han detectado referencias crípticas a un corazón dorado en el río de los vientos pactos, que despertará cuando las lenguas se mezclen y los hombres se olviden del nombre verdadero de su creador. Esta referencia, hasta ahora descartada como poesía esotérica, ha cobrado una nueva dimensión a la luz del descubrimiento, porque, según los cálculos del calendario hebreo y ciertas correlaciones astronómicas, las fechas coinciden con un ciclo de revelación que muchos pensaban simbólico, pero que ahora parece tangible. Y como si todo esto no fuera suficiente, comenzaron a circular interpretaciones del Zohar, el texto principal de la mística judía, que hablan de una luz oculta que será revelada al final del sexto milenio, justo cuando el mundo entre en un estado de confusión total. Para los cabalistas, el objeto no es solo un símbolo, es una puerta, una tecnología sagrada, un nodo entre dimensiones, y su aparición no fue un accidente, fue escrita. No todos están de acuerdo, por supuesto. Hay quienes insisten en que estas coincidencias son fruto del fanatismo, de la necesidad humana de encontrar sentido en el caos. Pero incluso los escépticos más rigurosos no pueden ignorar la creciente marea de revelaciones que se conectan una a una, como piezas de un rompecabezas que hasta hace poco parecía inconexo. Y eso es lo más inquietante, el patrón, porque cuando múltiples fuentes proféticas, escritas en diferentes épocas, por diferentes culturas, comienzan a alinearse con un solo evento en tiempo real, algo está ocurriendo. Y ahora, la gran pregunta: ¿estamos realmente en el umbral del fin de los tiempos? ¿Es este objeto el mensajero que las Escrituras han anunciado? ¿O solo el primer eco de algo mucho más grande que está por venir? ¿Un llamado a despertar o la advertencia final? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que las profecías ya no están dormidas, están vivas, respirando a través de este objeto, de las voces que lo vieron, de los textos que lo anunciaron y de los corazones que ahora laten con más fuerza, como si en lo profundo del alma colectiva supiéramos que algo está a punto de cambiar para siempre. La creciente conmoción provocada por el hallazgo en el río Jordán llegó inevitablemente a oídos de la comunidad científica global. En 1900, un primer momento, como era de esperarse, la reacción fue de cautela extrema. Nadie quería asociarse abiertamente con lo que ya estaba siendo denominado por algunos medios como la señal divina o la piedra del juicio. Sin embargo, la presión por obtener respuestas concretas superó cualquier temor institucional, y pronto comenzaron a llegar equipos de investigación de universidades prestigiosas, centros de estudios tecnológicos avanzados y laboratorios de física de partículas. El objeto fue trasladado temporalmente a un laboratorio militar subterráneo, ubicado en las cercanías del Mar Muerto, bajo un acuerdo confidencial entre las autoridades locales y una coalición de científicos internacionales. Allí, en condiciones de aislamiento absoluto, comenzó la autopsia científica del misterio. Lo que se esperaba que fueran simples pruebas de composición química, rápidamente se transformó en un rompecabezas para el cual la ciencia actual no tenía herramientas suficientes.
El primer análisis espectrométrico del objeto arrojó un resultado desconcertante. El material de la superficie no correspondía a ningún elemento conocido en la tabla periódica. Tampoco coincidía con ningún compuesto artificial desarrollado por la tecnología humana. Lo más inquietante era su resistencia térmica. El objeto fue sometido a temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, sin que mostrara la menor alteración estructural. Ninguna fisura, ninguna marca, como si se tratara de una forma de materia ajena a las leyes físicas tal como las entendemos. Los físicos nucleares intentaron bombardearlo con haces de protones para estudiar su comportamiento subatómico. El resultado fue otro misterio. El objeto no reflejaba ni absorbía la energía de forma estándar. En lugar de eso, desviaba las partículas en ángulos impredecibles, como si tuviera un campo propio de distorsión, un microambiente autónomo que desafiaba las reglas de la interacción electromagnética. Estamos frente a una anomalía científica total, dijo en off uno de los investigadores del CERN que fue consultado extraoficialmente sobre el fenómeno. En paralelo, biólogos moleculares comenzaron a estudiar las reacciones de personas expuestas al objeto. Se descubrió que la frecuencia emitida por el artefacto alteraba levemente ciertos patrones neuronales, generando respuestas emocionales intensificadas, sueños lúcidos y, en algunos casos, aumento temporal de habilidades cognitivas como memoria eidética o patrones de sinestesia. Algunos sugirieron que esto podía deberse a un campo electromagnético pulsante, pero nadie logró replicar ese efecto fuera del entorno del objeto. Los intentos de realizar una resonancia interna del artefacto también fracasaron. No se pudo determinar si el objeto estaba hueco, macizo o si contenía algún tipo de tecnología en su interior. Las ondas sonoras no rebotaban como se esperaba. El eco que regresaba era fragmentado, casi orgánico. Un patrón sonoro que recordaba a los cantos guturales del Tíbet o a los mantras sánscritos. ¿Una coincidencia cultural o una programación simbólica en el núcleo del objeto? En un giro inesperado, el Departamento de Análisis de Inteligencia Artificial de una universidad en Suiza fue llamado para estudiar las inscripciones del objeto. Usando redes neuronales entrenadas con más de 600 lenguas muertas, el sistema detectó estructuras lingüísticas similares a las del proto-sumerio, el enochiano y ciertos dialectos del Valle del Indo, pero con combinaciones y repeticiones que parecían más un algoritmo que un idioma hablado. No es solo lenguaje, es código, pero no binario, algo más complejo, algo que ni siquiera sabemos cómo leer aún, reportó el ingeniero principal. Mientras todo esto ocurría, geólogos detectaron que el sitio exacto donde el objeto fue hallado presentaba una anomalía magnética que no se corresponde con la configuración natural del terreno. Se comportaba como un vórtice energético latente, similar a los conocidos en lugares como Sedona, en Estados Unidos, o Glastonbury, en el Reino Unido. Estos sitios, tradicionalmente considerados como puntos de energía, estarían conectados por líneas ley, según teorías alternativas. Pero ahora, por primera vez, una conexión científica comenzaba a explorar seriamente esa posibilidad, y no faltaron quienes propusieron que el objeto podría ser un artefacto tecnológico de una civilización perdida, quizás anterior incluso a las culturas más antiguas que conocemos. Las pruebas de carbono de sedimentos adheridos al objeto arrojaron fechas que oscilaban entre los 9.000 y los 12.000 años de antigüedad. Pero eso solo correspondía a lo que estaba alrededor, no al objeto mismo, que parecía no estar sujeto al paso del tiempo. La Agencia Espacial Europea también se interesó en el fenómeno. Al cruzar los datos del campo electromagnético del B-100, objeto con registros satelitales de los últimos años, detectaron patrones similares a emisiones registradas en el espacio profundo, en frecuencias asociadas con los llamados Fast Radio Bursts, FRBs. Algunos especularon que el objeto podría responder a señales cósmicas, o incluso ser parte de un sistema de comunicación interplanetario. Por supuesto, esta teoría fue descartada oficialmente, pero no por todos dentro del equipo.
Cada intento de explicación racional habría más preguntas que respuestas. El objeto no podía ser clasificado. No encajaba en ninguna categoría existente. No era piedra, no era metal, no era máquina, no era ser vivo. Era algo distinto. Una frontera, nueva para la ciencia, o una advertencia de que aún sabemos muy poco del universo que habitamos. Y aunque algunos científicos insistían en mantener un enfoque escéptico, la evidencia comenzaba a empujarlos hacia una aceptación reticente. El objeto desafía todos los modelos conocidos de la realidad física y cognitiva. No es un fraude, no es una ilusión. Está allí, activo, vibrante, inexplicablemente real. Y mientras la ciencia intenta aún nombrarlo, entenderlo, atraparlo dentro de sus fórmulas y sus ecuaciones, el objeto simplemente espera, porque lo que está por despertar, aún no, ha sido revelado. Mientras los científicos luchaban por descifrar lo imposible, mientras teólogos y líderes religiosos debatían el significado de lo inexplicable y las profecías parecían cobrar vida en tiempo real, una sombra comenzó a proyectarse sobre toda la situación. Una sombra que no tenía forma, pero sí intención, porque cuanto más crecía el interés público, más evidentes se volvían los esfuerzos por controlar la narrativa. Lo que comenzó como un hallazgo con potencial para transformar el mundo, se convirtió rápidamente en el epicentro de un encubrimiento global cuidadosamente orquestado. Los primeros indicios fueron sutiles. Informes que desaparecían de los portales oficiales. Artículos que, tras recibir miles de visualizaciones, eran eliminados por violar normas de comunidad. Canales que transmitían en vivo desde las inmediaciones del hallazgo comenzaron a recibir sanciones inexplicables. Incluso hubo testimonios de periodistas que fueron interceptados en carreteras cercanas y obligados a entregar sus equipos. Se activó una operación de silencio que ya no podía ser negada. Lo más alarmante fue la coordinación entre distintas agencias de inteligencia que rara vez trabajan juntas públicamente. CIA, Mossad, MI6 e incluso representantes de instituciones científicas bajo siglas neutrales como CERN y NASA, comenzaron a operar desde la misma base subterránea cerca del lugar del hallazgo. Pero nadie ofrecía declaraciones, nadie respondía preguntas, y aquellos que intentaron indagar más de la cuenta simplemente desaparecieron del mapa mediático. Imágenes satelitales del sitio fueron bloqueadas o modificadas digitalmente. Un grupo de analistas en código abierto logró interceptar las versiones sin editar y descubrió estructuras que no habían sido reportadas, carpas militares, vehículos de transporte blindado y, lo más inquietante, un contenedor negro sellado que fue retirado del sitio en medio de la noche. ¿Qué había dentro? ¿Otro objeto? ¿O algo que encontraron al intentar mover el primero? Pero no fue solo lo físico lo que comenzó a ocultarse. Hubo una operación digital en marcha, un silenciamiento algorítmico. Ciertas palabras clave relacionadas con el objeto dejaron de aparecer en buscadores convencionales. Grupos en redes sociales que discutían el fenómeno fueron cerrados sin previo aviso. Documentos filtrados que analizaban la conexión entre el objeto y las líneas proféticas fueron marcados como desinformación. Y los foros más oscuros de la red comenzaron a llenarse de advertencias. Te están observando, no publiques más sobre esto. Algunos insiders, filtradores anónimos que lograron salir con fragmentos de información antes de que el cerco se cerrara por completo, contaron historias espeluznantes. Hablaban de reuniones secretas entre líderes de distintas religiones, de acuerdos para mantener la calma global, de advertencias veladas a los medios más influyentes. Si esto sale a la luz sin control, el orden mundial colapsará. Tan grande es lo que están ocultando. ¿Qué podría ser tan devastador como para justificar un apagón informativo de esta magnitud? Hay quien dice que lo que se está encubriendo no es solo un objeto, sino la verdad sobre nuestra propia historia. Que el descubrimiento en el Jordán no fue una casualidad, sino la consecuencia inevitable de un reloj antiguo
que ha comenzado a marcar su última cuenta regresiva, que los símbolos del objeto revelan una cronología precisa de eventos pasados y futuros, y que entre sus grabados se encuentra la fecha exacta de un evento irreversible. Un evento que, si fuera divulgado, cambiaría por completo la narrativa del mundo moderno. Y ahí entra la parte más oscura, porque algunos filtradores aseguran que el objeto ya se comunicó, que envió una señal no solo a los dispositivos que intentaban analizarlo, sino a algo o alguien más allá. Algunos sostienen que esa señal fue respondida, que las autoridades ya lo saben y que lo que está en juego no es solo la fe o la ciencia, sino el dominio del relato sobre la humanidad misma. En ese contexto, la censura no es solo un mecanismo de control, es una herramienta de supervivencia política, porque admitir que se encontró algo que contradice todas las líneas históricas, religiosas y científicas oficiales implicaría un colapso sistémico. ¿Cómo justificar siglos de interpretación si una sola pieza lo cambia todo? ¿Cómo reprogramar millones de mentes condicionadas a una versión única de la realidad? Y así, mientras el mundo sigue girando como si nada hubiera pasado, detrás del telón se escribe un nuevo capítulo de la historia humana. Uno que todavía no ha sido leído por las masas, pero que ya está siendo dictado por los pocos que conocen su existencia. La pregunta que resuena entre los pocos que han tenido acceso es brutalmente directa. ¿Tenemos derecho a saber la verdad o no estamos preparados para ella? Mientras tanto, la luz del objeto sigue viva, aunque ya no pueda verse en directo, aunque haya sido escondida tras muros de concreto, códigos de seguridad y clasificaciones ultrasecretas. Esa luz sigue allí, esperando, palpitando, quizás recordándonos que la verdad, por más tiempo que se oculte, siempre encuentra su camino hacia la superficie. En una reciente expedición, científicos se han encontrado con una sorprendente diversidad de especies nunca antes documentadas, al explorar un río a aproximadamente 5 kilómetros por debajo del nivel del mar. El río Éufrates, sin embargo, no es simplemente un curso de agua, representa un emblema profundo de profecías antiguas, momentos históricos clave y un enigma que persiste a través del tiempo. Hoy, este río está en el centro de la atención mundial por una razón increíble. A medida que sus aguas disminuyen a un ritmo alarmante, secretos ocultos durante siglos emergen a la superficie. ¿Será que estos hallazgos indican el cumplimiento de las profecías anunciadas? ¿O es que finalmente estamos desvelando una parte olvidada de la historia humana? ¿Qué está ocurriendo en las aguas del Éufrates podría ser el cambio que todos esperábamos? Únete a nosotros en este viaje para desentrañar el misterio que rodea al Éufrates y descubrir qué revelan estos eventos sobre el futuro de la humanidad, especialmente sobre una de las profecías más trascendentales de nuestros tiempos, la ebullición del río Éufrates. A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido considerado una fuente esencial de agua para las civilizaciones que habitaron el Medio Oriente, desde las antiguas culturas mesopotámicas hasta las naciones contemporáneas. Su importancia no solo radica en su función vital como recurso natural, sino también en su rol simbólico y cultural a través de los siglos. Sin embargo, en los últimos tiempos, el río ha experimentado una drástica disminución de su caudal debido a factores como el cambio climático, la construcción de embalses y alteraciones geológicas. Esta situación está ocurriendo a un ritmo sorprendente y preocupante. En el contexto de las profecías bíblicas, particularmente en el libro de la Revelación de 1612, se menciona que el río Éufrates se secará, una señal antes de las últimas confrontaciones de los tiempos finales. Se describe cómo el sexto ángel desciende sobre el gran río Éufrates y sus aguas hierven,
preparando el camino para los reyes del oeste. A medida que el río sigue mostrando signos de ebullición, no solo están saliendo a la luz artefactos y ruinas milenarias, sino que los habitantes cercanos han comenzado a reportar descubrimientos aún más sorprendentes. Pero antes de seguir con esta historia increíble, toma un momento para darle al botón de me gusta, dejar un comentario y por supuesto compartir este video con tus amigos. No querrás que se lo pierdan. Ahora sí, volvamos al tema. Recientemente, varios residentes en las cercanías del Éufrates han comenzado a hablar sobre una misteriosa criatura que parece estar emergiendo de las aguas hirvientes. Aunque no ha llegado a aparecer completamente, su enorme figura sombría y las potentes olas que provocó han dejado a todos los que fueron testigos completamente asombrados. Algunos han descrito su movimiento como algo antinatural, como si una fuerza ancestral y poderosa se estuviera moviendo bajo la superficie. Otros aseguran haber oído extraños sonidos profundos y resonantes provenientes del agua, sonidos que jamás habían experimentado antes. Estos sorprendentes relatos han llevado a muchos a especular que lo que han encontrado no es otra cosa que el legendario Leviatán, el temido monstruo marino mencionado en las escrituras bíblicas. El libro de Job describe al Leviatán con detalles tan impactantes que parecen sacados de un mito primordial. En Job 41:1-2 se plantea una serie de preguntas poderosas. ¿Podrás sacar al Leviatán con un anzuelo o atarle su lengua con una cuerda? ¿Podrás ponerle un lazo en la nariz o atravesarle el hocico con un garfio? Esta criatura es retratada como invencible, imposible de dominar por el ser humano. Sus escamas son como armaduras, y su capacidad para generar fuego con su aliento le da un poder desmesurado, lo que hace que cualquier intento de enfrentarse a él sea una misión imposible. A lo largo de la historia, muchos estudiosos de la Biblia han considerado al Leviatán como una metáfora que representa el caos primordial o incluso como una antigua criatura marina extinta. Pero, ¿y si esta figura mitológica, que siempre se ha interpretado de manera simbólica, se revela finalmente como una entidad tangible y real? La idea de un monstruo colosal sumergido en las profundidades de los océanos no es algo que se limite únicamente a las escrituras bíblicas. De hecho, diversas culturas y textos antiguos mencionan criaturas marinas gigantescas con la capacidad de destruir todo lo que se cruce en su camino. En el Salmo 74, versículo 14, se menciona que Dios atravesó la cabeza del Leviatán, lo que podría sugerir la existencia de una criatura monstruosa y multiforme que habita las aguas. En Isaías 27:1, el profeta también hace referencia al Leviatán, describiéndolo como la serpiente flotante, y predice que, en el futuro, Dios castigará y destruirá a este dragón que mora en el mar. Esto abre la posibilidad de que el Leviatán no sea solo una figura simbólica, sino una fuerza tangible que resurge en tiempos de grandes turbulencias y cambios en el mundo. Algunos expertos sostienen que la presencia de seres sobrenaturales, ya sean ángeles, demonios o criaturas que permanecen ocultas, podría ser una señal de que algo trascendental está por ocurrir. Si realmente un monstruo ancestral ha regresado de las profundidades, su aparición podría marcar un evento de magnitudes inimaginables. En este sentido, algunos creen que la profecía bíblica está cobrando vida ante nuestros propios ojos, trayendo consigo una verdad que hasta hace poco parecía lejana y oculta. Antes de que sigamos explorando esta fascinante teoría, no olvides considerar la posibilidad de apoyarnos con un superchat. Cada contribución que recibimos es fundamental para continuar con este contenido y seguir profundizando en temas como este. Muchísimas gracias por tu apoyo. Ahora bien,
¿qué significa realmente la aparición de una criatura como el Leviatán en el río Éufrates? Tradicionalmente, el Leviatán se asocia con los mares, pero la posibilidad de que haya sido avistado en las aguas del Éufrates podría ofrecernos una perspectiva completamente nueva. Este hecho plantea varias preguntas intrigantes. Algunos creen que, al secarse el río, criaturas que han estado atrapadas en sus profundidades durante siglos finalmente están saliendo a la luz. Otros sugieren que lo que estamos presenciando podría ser una manifestación sobrenatural, una señal de que algo mucho más grande está por suceder. En el libro de la Revelación, capítulo 13, se describen dos monstruos poderosos que emergen en tiempos de gran caos, uno del mar y otro de la tierra. Este pasaje podría estar relacionado con los eventos actuales que estamos viviendo. Estos seres monstruosos cumplen una función crucial en los últimos tiempos, actuando como agentes de confusión, poder y devastación. En la visión que se describe en el libro de la Revelación se relata: vi surgir una bestia del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, mientras que en cada cabeza se encontraba escrito un nombre que insultaba a Dios. Revelación. Versículo 1. Esta criatura posee la capacidad de desafiar a los fieles de Dios y dominar naciones enteras. Para muchos estudiosos, esta bestia simboliza un régimen político mundial que se levantará en los últimos días, probablemente un imperio anticristiano que buscará controlar el planeta. Sin embargo, otros sostienen que podría tratarse de una criatura real, un ser monstruoso que ha permanecido latente, aguardando il momento adeguato para su apparizione. In questo mondo attuale vediamo sempre più persone andare contro i principi tradizionali e sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale. ¿Es posible que el Leviatán esté vinculado a esta profecía? ¿Es el Leviatán un presagio de que el juicio final está a punto de ocurrir? Si este tema ha despertado tu interés, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Además, tus opiniones son fundamentales, así que te invitamos a dejarlas en los comentarios. Ahora, volvamos al asunto central. ¿Por qué se oyen estos extraños ruidos en el Éufrates? Según las antiguas leyendas y enseñanzas bíblicas, la ira de Dios frente al pecado y la desobediencia humana fue tan grande que decidió enviar demonios a la tierra, encerrándolos en las profundidades del río Éufrates. Estos demonios, condenados a la oscuridad, representan una severa forma de castigo y la justicia divina en su máxima expresión. Dios ordenó que se mantuvieran aprisionados para evitar que desataran el caos y la destrucción si llegaran a ser liberados. El río Éufrates, un lugar de gran significado histórico y espiritual, pasó a convertirse en una prisión para fuerzas malignas. Su cierre se interpretó como una señal de los tiempos de cambio, una advertencia de que algo grande estaba por ocurrir en el mundo.
Estas leyendas no solo hablan de la supremacía y la justicia divina, sino que también sirven como un recordatorio de que los seres humanos tienen la responsabilidad de preservar la moralidad y la fe. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia sobre los demonios? Los demonios son ángeles que cayeron de su estado original, como se relata en Revelación 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos seres caídos tienen la misión de seducir y corromper a la humanidad, alejándola del camino de la salvación y sembrando el caos en el mundo. El relato simbólico sobre la caída de Satanás se encuentra plasmado en textos como Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, 15. En ese suceso, Satanás descendió y arrastró consigo a una parte de los ángeles, aproximadamente un tercio según Apocalipsis 12:4. Y Judas 1:6 también alude a aquellos ángeles que cometieron ofensas. De esta manera, la Biblia identifica a los demonios como ángeles caídos que junto a Satanás eligieron rebelarse contra la autoridad divina. Esta representación no solo narra un acontecimiento histórico, sino que simboliza la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. El acto de rebelión, impulsado por el orgullo, transformó a estos seres en portadores de una fuerza opuesta al orden celestial, enfatizando la importancia del equilibrio y la justicia en la narrativa bíblica. Algunos de estos seres malignos se encuentran confinados en un reino de tinieblas, encadenados de manera eterna como castigo por sus transgresiones, tal como se menciona en Judas 1:6. En contraste, hay otros que permanecen libres, operando como las fuerzas que influyen en este mundo sombrío y como entidades espirituales adversas que actúan en los reinos celestiales. Esta dualidad entre el encierro y la libertad resalta la complejidad de su existencia, mostrando cómo, a pesar de la condena, algunas de estas fuerzas continúan ejerciendo influencia en el ámbito terrenal. Dicho contraste subraya la constante batalla entre el bien y el mal, invitando a la reflexión sobre la presencia y el impacto del mal en diversas esferas de la vida. En pasajes como Efesios 6:12 y Colosenses 2:15, se revela que estos demonios continúan reconociendo a Satanás como su líder, enfrentándose incluso a otros ángeles caídos en un esfuerzo por frustrar el plan divino y obstaculizar el camino de los creyentes, como se relata en Daniel 10:13. Además, se indica que estos seres espirituales poseen la capacidad de tomar posesión de cuerpos físicos. Esta descripción enfatiza la perpetua confrontación que tiene lugar en los reinos espirituales, donde la influencia del mal se traduce en una acción concreta sobre el mundo humano. La lucha se manifiesta no solo como una metáfora, sino también en hechos palpables, alertando a la audiencia sobre la necesidad de mantener una fe firme y vigilante ante estas fuerzas adversas. La posesión demónica se define como el proceso mediante el cual un demonio logra dominar por completo el cuerpo de una persona. Este fenómeno, sin embargo, no puede afectar a quienes son considerados hijos de Dios, ya que el Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes, tal como se afirma en 1 Juan 4:4. Durante su ministerio en la tierra, Jesús se enfrentó en numerosas ocasiones a la presencia de estos seres oscuros. El fenómeno de la posesión resalta la intensa batalla espiritual que se libra en el ámbito físico, estableciendo una clara distinción entre quienes están protegidos por la fe y aquellos vulnerables a la influencia del mal. Este contraste refuerza el mensaje de salvación y la promesa de la protección divina
subrayando la importancia de cultivar una relación profunda con lo sagrado para enfrentar y superar las adversidades espirituales. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, desde luego, ninguno de estos espíritus oscuros pudo enfrentarse al poder supremo de Cristo. Numerosos individuos que se hallaban dominados por influencias demoníacas fueron conducidos ante él y con una sola palabra expulsó a esos espíritus malignos, tal como se narra en Mateo 8:16. Este acontecimiento no solo evidencia la autoridad inigualable de Jesús, sino que también marca un momento crucial en su ministerio, demostrando que la luz de la verdad siempre prevalece sobre la oscuridad. La liberación instantánea de aquellos que sufrían bajo el yugo del mal inspira a los creyentes a confiar en el poder transformador de la fe y la palabra divina. La capacidad de Jesús para dominar a los demonios fue una manifestación clara de su identidad como Hijo de Dios, según se destaca en Lucas 11:20. Incluso las entidades malignas, al encontrarse frente a él, reconocieron su autoridad y se mostraron temerosas ante su presencia. Este reconocimiento por parte de las fuerzas oscuras subraya la magnitud del poder divino que Jesús ostentaba. La reverencia y el temor que inspiraba evidencian que su misión trascendía lo terrenal, ofreciendo una prueba irrefutable de su naturaleza celestial y recordándonos que el bien siempre triunfa sobre las fuerzas adversas. Al enfrentarse a Jesús, los demonios exclamaban con desdén, ¿qué buscas de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido para castigarnos antes del tiempo señalado? Como se recoge en Mateo 8:29. Estas entidades, plenamente conscientes de su destino, saben que el tormento final les aguarda. Esta confrontación resalta el profundo conflicto que existe entre la luz divina y las fuerzas de la oscuridad. La temeridad de los demonios, al clamar contra la presencia de Jesús, revela una conciencia aguda de su inevitable final, subrayando que ninguna fuerza maligna puede eludir la justicia y el orden establecidos por lo divino. Actualmente, Satanás y sus demoníacos seguidores se dedican a socavar la obra de Dios, intentando desilusionar a todos aquellos que se acercan a la luz espiritual. Diversos pasajes, 1 Pedro 5:8, 2 Corintios 11:14-15, describen a estos seres de múltiples formas, como espíritus malignos, Mateo 10:1, impuros, Marcos 1:27, mentirosos, 1 Corintios 22:23, e incluso como ángeles de Satanás, Apocalipsis 12:9. Además, su accionar se refleja en la promoción de doctrinas erróneas, 2 Corintios 4:4, 1 Timoteo 4:1, en ataques directos a los cristianos, 2 Corintios 12:7, 1 Pedro 5:8, y en enfrentamientos contra los ángeles santos, Apocalipsis 12:4-9. A pesar de sus persistentes intentos de sembrar el caos, estos adversarios del orden divino son, en última instancia, enemigos derrotados. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, desarmó de manera definitiva los poderes malignos y expuso públicamente la victoria del bien. Colosenses 2:15. Esta realidad nos recuerda que sin importar la oscuridad que intente infiltrarse en el mundo, la luz y la verdad siempre prevalecerán. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, no tenemos motivo alguno para temer, pues el poder que mora en nosotros es mayor que el que impera en el mundo.
tal como afirma 1 Juan 4:4. Esta certeza nos invita a vivir con valor y convicción, seguros de la protección divina en cada paso de nuestro camino. En definitiva, nuestra visión sobre los demonios es contundente. Aunque intenten sembrar desorden y confusión, su influencia se desvanece ante la fuerza imparable de la fe. Al confiar en el poder superior de la luz divina, encontramos la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad, reafirmando que el bien siempre tiene la última palabra. Si disfrutas del contenido de nuestro canal, te invitamos a dejar tu comentario para que este video llegue a una audiencia aún mayor. Tu apoyo es vital para que sigamos creando contenido interesante y relevante, ayudando a que más personas se unan a esta comunidad. Además, ¿qué opinas sobre esta teoría? Algunos sostienen que existe un túnel que conduce al lugar donde los ángeles se encuentran confinados, tal como se describe en las Escrituras. Esta idea sugiere que, en algún punto, los caminos de lo divino y lo oculto se entrelazan en un misterio que ha fascinado a muchos estudiosos y creyentes a lo largo del tiempo. Según el libro de Apocalipsis, se relata que el sexto ángel hizo sonar su trompeta, y se oyó una voz proveniente de los 4 hornos del altar dorado ante Dios, ordenándole liberar a los 4 ángeles encarcelados en el majestuoso río Éufrates. Este acto, cargado de simbolismo, marca el inicio de eventos que desencadenarán consecuencias significativas. Este momento no solo es un llamado a la acción, sino que simboliza la ruptura de antiguos sellos y el despertar de fuerzas que habían permanecido ocultas durante siglos. La escena se vuelve aún más impactante al imaginar la liberación de estos mensajeros en un contexto de juicio y redención, lo que añade un aura de misterio y expectación sobre el destino de la humanidad. A continuación, se explica que aquellos 4 ángeles, destinados desde tiempos inmemoriales para cumplir un rol preciso en el calendario divino, fueron desatados para ejecutar un juicio que resultaría en la pérdida de 1/3 de la vida humana. Se menciona que el contingente de fuerzas montadas ascendía a cifras asombrosas, multiplicándose en decenas de miles de manera formidable. Esta imagen impactante nos invita a reflexionar sobre la magnitud del poder y la precisión del plan divino, en el que cada cifra y cada símbolo tienen un propósito exacto. La descripción, repleta de detalles sobre las tropas y sus números, fortalece la sensación de inminente transformación en el orden mundial, preparando el escenario para un evento de proporciones épicas. La visión continúa relatando escenas sobre seres que operan con vestiduras compuestas por elementos tan intensos como piel de fuego, zafiro y azufre. Los corceles que conducen estos hornos se asemejan a fieros leones, y de sus bocas emanan llamas, fuego y azufre, ejecutando un juicio devastador. Por medio de estas 3 trompetas se desata un fuego purificador que acaba con 1/3 de la población, actuando tanto a través de la fuerza de los corceles como del ardor de sus bocas. Esta representación vívida y simbólica no solo destaca la fuerza destructiva que acompaña a estos eventos, sino que también evoca imágenes poderosas que han sido interpretadas a lo largo de la historia como manifestaciones del juicio final. La intensidad de estos elementos y la fusión de imágenes animales y elementales subrayan la implacable ejecución del plan divino, dejando en claro que ningún poder maligno puede detener la marcha de la justicia celestial. ¿Qué es un ángel o caído? Se entiende que la función primordial de estos seres es portar la muerte, un poder letal que, según Hebreos 2:14, está intrínsecamente vinculado a las obras del diablo. Estos seres permanecen en un estado de retención,
aguardando el momento preciso en que serán liberados para cumplir con su designado rol en el gran esquema del juicio divino. Esta perspectiva nos invita a comprender que, aunque los ángeles caídos se encuentren actualmente confinados, su destino final está ligado a un proceso mayor de retribución. La narrativa bíblica, al exponer esta dualidad, refuerza la idea de que cada fuerza en el universo tiene un tiempo y un propósito, subrayando la ineludible justicia que rige el orden celestial. El mismo libro de Apocalipsis nos cuenta que el diablo es uno de los pocos que también se ve sujeto a restricciones, siendo confinado en un abismo sin fondo durante 1000 años. En este relato se menciona cómo el dragón, la antigua serpiente, también conocido como Satanás, es aprisionado por un periodo extenso, simbolizando la limitación definitiva de sus actos. Esta imagen de confinamiento resalta la idea de que incluso aquellos que encarnan el mal tienen un destino marcado por la justicia divina. La escena es una poderosa metáfora de cómo el orden se impone sobre el caos, mostrando que nadie, ni siquiera el más astuto de los adversarios, puede evadir el curso predestinado por lo divino. Por otro lado, hay otros ángeles caídos que se encuentran encadenados en la oscuridad, reservados para el juicio final, como se menciona en 2 Pedro 2:4. Específicamente, se hace referencia a 4 ángeles, a quienes algunos denominan Sagre, Plutus, Ángela y los Perderos, que se cree están recluidos bajo el río Eusradio. Según Apocalipsis 9:14, se ordena al sexto ángel liberar a estos 4 mensajeros confinados en el imponente río. Esta revelación nos lleva a imaginar un escenario apocalíptico en el que la liberación de estos seres desencadena un conflicto global de proporciones catastróficas. La liberación de estos ángeles representa el comienzo de un juicio severo, en el que se prevé la pérdida de 1/3 de la humanidad, rememorando episodios anteriores en los que incluso 1/4 parte de la población fue sacrificada en medio de calamidades. En resumen, esta narrativa apunta a que el túnel mencionado conduce a una ubicación en la que se encuentran los ángeles confinados, y su eventual liberación desencadena eventos de juicio y destrucción a escala global. El relato bíblico se convierte así en un llamado a la reflexión sobre la inminente confrontación entre las fuerzas del bien y del mal, mostrando cómo cada acción tiene consecuencias profundas en el destino de la humanidad. Esta interpretación, aunque sujeta a diversas teorías, nos invita a explorar con detenimiento los misterios y símbolos presentes en las Sagradas Escrituras. Nos reta a cuestionar y a investigar cada detalle, mientras nos preparamos para comprender mejor los mensajes que trascienden el tiempo y la historia, recordándonos que la lucha entre la luz y la oscuridad es tan eterna como la fe misma. El libro de Apocalipsis presenta una entidad sombría, conocida como la muerte, a la que le sigue el infierno. Se relata que, mediante la espada, la fama, la plaga y el accionar de ciertas criaturas, se autorizó a 1/4 de la tierra para ejecutar un juicio devastador, resultando en el fallecimiento de 1/3 de la humanidad, lo que simboliza una herida sangrienta de grandes proporciones. Esta representación apocalíptica no solo destaca el poder destructivo de estas fuerzas, sino que también enfatiza la magnitud del castigo divino. La imagen de una herida de sangre derramada invita a la reflexión sobre la vulnerabilidad de la existencia humana y la certeza de que cada acción, por insignificante que parezca, tiene consecuencias que trascienden el tiempo. En el Antiguo Testamento, el río Eusradio se utilizó como un símbolo para permitir la entrada de fuerzas enemigas en la tierra del pueblo de Dios.
Este cauce se transformó en una metáfora de los tiempos finales, evocando el implacable avance de los asirios que, como se describe en Isaías 8:7 y 9:8, trajeron juicios divinos sobre Israel. Se narra cómo el Señor derramará las aguas poderosas del río, capaces de invadir todos los canales y quebrar cada orilla, incluso avanzando sobre Judá con fuerza incontenible. Esta imagen de la inundación simbólica destaca la intersección entre la naturaleza y el destino humano, subrayando que la historia está marcada por la intervención divina. La evocación del rey asirio en plena gloria nos recuerda que, en el escenario final, la justicia de Dios se manifestará de manera ineludible, reconfigurando el orden y trazando el camino del destino de las naciones. De manera similar, el autor del Apocalipsis emplea el río Eusradio como escenario del juicio divino sobre un mundo que se ha extraviado. En este contexto se hace alusión a pasajes como Apocalipsis 9:14 y 16:12, donde se menciona de forma precisa a los 4 ángeles en los que recae una importante función judicial. Aunque la Escritura no detalla extensamente a estos mensajeros, se subraya su conexión con los 4 rincones de la tierra, resaltando el papel crucial que desempeñarán en los eventos finales. Esta narrativa fortalece la idea de que el curso de la historia está intrínsecamente ligado a símbolos poderosos y significativos. Al asociar el río Eusradio con la liberación de estos ángeles y el consecuente juicio, se establece un puente entre el origen del pecado humano y la retribución divina, invitándonos a interpretar cada signo como parte de un plan mayor y, ordenado, se resalta que estos ángeles caídos actuaban de forma individual, sin unirse en una acción conjunta, lo cual se evidencia en 2 Pedro 2:4, donde se indica que Dios, en lugar de salvar a los ángeles que ofendieron, los destinó al abismo, encadenándolos en la oscuridad para reservarlos para el juicio final. De modo similar, en Judas 6 se menciona que aquellos ángeles que abandonaron su estado primordial fueron confinados en cadenas de tinieblas, sellando su destino para el gran día del juicio. Estos seres, reconocidos como líderes en las invasiones, han sido marcados para cumplir un rol específico. Beckwith señala que el 6º ángel tiene la misión de liberarlos, ya que han quedado incapacitados para detener el avance imparable del Evangelio. Esta división entre los ángeles fieles y los caídos subraya el orden establecido en el reino divino y la inevitabilidad del juicio. La liberación de estos mensajeros oscuros, en un contexto de renovación y castigo, evidencia que incluso aquellos que ostentaron liderazgo en la rebelión no podrán detener el flujo de la verdad y la justicia divina, reafirmando la supremacía de la luz sobre la oscuridad. Mateo 24:14 establece: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces llegará el final. Según este pasaje, cuando llegue el momento señalado para la liberación de los 4 ángeles, fuerzas malévolas serán liberadas en un mundo que se ha alejado de Dios y de sus enseñanzas. Estas fuerzas antiguas se alzarán contra los ciudadanos del reino celestial, incluso cuando ellos ostenten el sello divino y gocen de protección espiritual. Esta situación evidencia un profundo conflicto entre la luz y la oscuridad, donde aquellos que han abrazado la fe se ven desafiados por poderes que buscan socavar el orden divino. La tensión entre la protección celestial y la influencia del mal se convierte en un recordatorio de que, en los momentos finales, se librará una batalla decisiva que marcará el destino de la humanidad. Jesús advirtió que, de no ser breve, los días de la gran tribulación serían tan intensos que nadie podría sobrevivir. Sin embargo,
por el bien de los elegidos, estos días serán acortados. Mateo 24:22. La forma pasiva del verbo liberar en este contexto subraya que es Dios mismo quien comanda la puesta en libertad de estos 4 ángeles, marcando así un plan divino preestablecido. Esta orden divina resalta la soberanía y la precisión del diseño celestial, dejando claro que cada acción tiene su tiempo y propósito. El hecho de que la liberación se realice bajo el mandato de Dios fortalece la fe de los creyentes, recordándoles que, a pesar del caos, el control último reside en la voluntad divina. El número 4 se utiliza para simbolizar un impacto de alcance global, reflejado en la devastación que ocasiona la liberación de estos ángeles, lo que resulta en la muerte de 1/3 de la población mundial. Este escenario pinta un panorama de conflicto a escala planetaria, en el que la humanidad se enfrenta al juicio ineludible de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha limitado las fuerzas capaces de desencadenar una destrucción global, aunque en ocasiones ha permitido calamidades que han afectado a 1/3 parte de la Tierra, impactando árboles, criaturas marinas, embarcaciones, aguas y cuerpos celestiales. Esta imagen apocalíptica subraya la magnitud del poder de Dios, mostrando cómo incluso los elementos naturales se convierten en instrumentos del juicio divino. La referencia a 1/3 parte de la creación siendo arrasada evoca una sensación de asombro y advertencia, incitando a la humanidad a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de alinear nuestras acciones con el bien común. En Apocalipsis 8:7-12 se describe que, al abrirse el 4º sello, la severidad de los juicios se intensifica. La muerte y el Hades son autorizados por 1/4 de la tierra para ejecutar sentencia mediante la espada, la fama, la enfermedad y la acción de animales salvajes. Como consecuencia, se produce la pérdida de 1/3 de la población mundial. Esta serie de calamidades evidencia la precisión y el rigor del juicio divino, donde cada plaga y cada señal cumplen una función en el gran esquema del destino humano. La intensidad de estos juicios actúa como una llamada de atención sobre la necesidad de redención y conversión, invitando a los hombres a reconsiderar sus caminos antes de que el destino sea sellado de forma irrevocable. Luego de las calamidades que asolan a 1/3 parte de la creación, Dios desata una nueva serie de desastres sobre aquellos que han desafiado su voluntad. Esta calamidad es tan implacable que llega a provocar en la gente un deseo profundo de liberación, aunque la muerte misma se hace esquiva ante su dolor. Poco después, otro juicio resulta en la pérdida de 1/3 adicional de la humanidad, acentuando el carácter catastrófico de estos eventos. Esta sucesión de desastres nos invita a meditar sobre la justicia divina y la responsabilidad humana. La escalada en la severidad de las calamidades refleja la necesidad de un cambio de paradigma, donde la humanidad deba reconocer su dependencia de lo divino para alcanzar una verdadera redención y bienestar colectivo. Surge la pregunta: ¿por qué Dios permite que los ángeles caídos causen la muerte entre la gente? La respuesta reside en la concepción de la humanidad como creación de Dios, destinada a ser su obra maestra y a trabajar para su gloria. Los seres humanos no fueron creados para ser simples trabajadores de sus propios deseos, sino para que Dios opere a través de ellos en beneficio de toda la creación. De este modo, existe una impronta del pecado en cada acción, que distorsiona la intención original de vivir en unidad y armonía. Esta reflexión nos insta a reconocer la importancia de vivir de manera altruista y en comunión con lo divino.
Así como una hoja depende de su árbol para prosperar, cada individuo debe integrarse en un tejido mayor de responsabilidad y amor hacia toda la creación, evitando que los deseos egoístas se conviertan en barreras que impidan la unidad y la paz. El pecado, en su esencia, se manifiesta cuando se actúa únicamente por intereses y ambiciones personales, utilizando a los demás como medio para satisfacer necesidades individuales. Este comportamiento genera una competencia desmedida y fomenta la violencia, encarnando la mentalidad de supervivencia a cualquier costo. Cuando se actúa en aras de la identidad colectiva propia y se intenta eliminar o despreciar la identidad de otros grupos, se originan pecados a escala social que crean divisiones y conflictos estructurales. Esta realidad social nos llama a una profunda introspección sobre nuestras acciones diarias. Los pecados estructurales, a menudo aceptados o ignorados en la cotidianidad,